Bueno, yo antes de comenzar lo que quería era exponeros una controversia, pero no he venido aquí con la idea de generar polémicas, de los que estén a favor, que me parece correcto, de los que estén en contra, que también me parece correcto, pero mi idea principal es que todo el mundo tenga claro qué es la eutanasia, en qué consiste y también cómo la veo yo a nivel personal, después de haber trabajado 42 años con enfermos terminales y convivir con ellos y aprender de sus experiencias, pero también qué dice el espiritismo de la eutanasia. Entonces, no quisiera que la gente que esté a favor se sienta agobiada, o los que estén a favor que se sientan contentos. Simplemente lo que pretendo es esclarecer el tema, que no todo el mundo lo sabe. La tele bombardea con la palabra eutanasia, pero tampoco da la suficiente esclarecimiento como para que todo el mundo comprenda qué es y en qué consiste, ¿no? Por eso vuelvo a reiterar que también es un poco sobre mi punto de vista. Bueno, la palabra eutanasia procede de dos raíces griegas, eu bueno y thanasia, muerte. Pero la buena muerte sería no alargar la vida a través de medios mecánicos, sino por el contrario, dejar que ésta llegue por sí misma, de una manera natural. Eutanasia, por tanto, es la conducta intencional para terminar con la vida de una persona que tiene una enfermedad irreversible, por compasión o por razones médicas, que un profesional de la salud ayude a morir cuando la enfermedad es terminal, o acortando de esta manera la vida que el enfermo así lo solicita. La eutanasia, desde el punto de vista espírita, es un suicidio asistido, sin responsabilidad legal, puesto que la ley de los hombres, bajo la propia petición del enfermo, no tiene responsabilidad legal. Es para el espiritismo un gran compromiso espiritual, pues con ello hay una gran transgresión de las leyes divinas, en el hecho de acortar la vida, sea cual sea la situación en la que el enfermo se encuentre. Cuando la eutanasia son por razones médicas, el médico no decide acortar la vida del enfermo, simplemente lo que hace es dejar que el enfermo, sin medios mecánicos asistidos, de una forma natural fallezca cuando los órganos fundamentales dejen de funcionar. El profesional no alarga tampoco la vida a través de la ayuda de los medios mecánicos, como puede ser la intubación o respiración asistida, la nutrición parenteral o enteral y cualquier conexión a aparatos para así dejar de ese modo que la vida se alargue artificialmente, siendo así que la muerte se producirá cuando los órganos más importantes dejen de funcionar, produciéndose la muerte de forma natural. En la realización de la práctica de la eutanasia, la responsabilidad moral que tienen las personas que intervienen en ella depende en gran medida de todas las situaciones que en ella concurran, dado que todos los casos no son iguales. Es fundamental no olvidar que la vida no nos pertenece, la vida nos la da Dios y solo Él nos la puede quitar, por mucho que las leyes de los hombres dictaminen, pero no hay que olvidar que las verdaderas leyes morales o divinas son las únicas que tras cumplirlas, al llegar al plano espiritual, nos servirán ante los ojos de Dios. El acto de practicar la eutanasia, de alguna manera aquellos que colaboran, la practican o la solicitan al médico, tienen su propia responsabilidad. Cuando es el enfermo el que la pide, no olvidemos que está solicitando la ayuda que él no puede por sí solo realizar. Es un suicidio asistido, dado que no nos compete ni a nosotros mismos ni a nadie acortar la vida antes que Dios lo tenga así decidido, porque se terminaría el tiempo de experiencia que teníamos previsto al encarnar de nuevo en esta existencia actual. Debemos aferrarnos a la vida,
ya que cuando encarnamos para progresar, a veces el dolor de la enfermedad es un paso importante en la evolución y de esta forma avanzar y progresar. La vida es el bien más preciado que tenemos, es una gran oportunidad que Dios nos da. Con el uso de nuestro libre albedrío cometemos faltas, contraemos deudas nuevas que después, en el transcurrir de la vida, deberemos reparar, dependiendo siempre de la actitud y de la intención que hayamos puesto en la petición o en el acto de ayudar en el proceso de la eutanasia. Dios le dará el curso en cuanto a la responsabilidad de cada uno. Es decir, tras cortarse los lazos fluídicos y producirse la muerte del cuerpo físico, regresamos a la vida espiritual, dado que el espíritu es inmortal. Todos tenemos la necesidad de experimentar el dolor, de superar las pruebas que traíamos al encarnar. Como espíritas, sabemos que la inmortalidad del espíritu es real, que la vida continúa tras la muerte carnal. Es por eso que nosotros no debemos cortar ni intervenir en el acto de acortar la vida del enfermo, ni impedir la ayuda para que el suicidio asistido se lleve a cabo. El dolor y la muerte forman parte de la vida humana. Son además una experiencia de evolución y progreso que Dios nos da, para así poder avanzar en nuestro progreso moral. Y dado que el dolor es inevitable por las imperfecciones que traíamos al nacer, pero no olvidemos que el sufrimiento es opcional. Tendremos que tener aceptación y sumisión ante las pruebas por las que debamos pasar en esta existencia actual. La muerte es el proceso natural por el que todos vamos a pasar. Nacer, crecer y morir es el paso más natural. Es por eso que no debemos disponer de nosotros mismos para cortarla, ni intervenir en ponerle fin antes de que Dios lo tenga previsto. Es decir, tras la muerte del cuerpo físico, regresamos a la vida espiritual, dado que esta vida es la real, la del espíritu, para seguir así su avance y evolución moral. En la vida espiritual analizaremos cómo fueron nuestros actos y las consecuencias de ello, y luego, por propios merecimientos, junto con espíritus encargados en ayudarnos, prepararemos nuestras metas para la siguiente encarnación, junto con la compañía de aquellos seres espirituales con los que vendremos para juntos reparar antiguas ofensas o para ayudar, si es así como más nos interesa para nuestra evolución y la de ellos. ¿Puede una persona disponer de su propia vida en el uso de su libre albedrío? Puede intervenir en el proceso de acortarle la vida o solicitar una sedación profunda al enfermo, pero no debe de hacerlo, dado que la vida nos la da Dios para progresar y evolucionar, y es Él el único que nos la puede quitar. La vida nos aporta unas experiencias que debemos experimentar para reparar antiguas deudas y vivirlas para poder superarlas y evolucionar. Podemos pedir ayuda al profesional para cortarla por vía de la eutanasia o suicidio asistido, pero es en la vida espiritual cuando nuestra responsabilidad moral nos pedirá cuentas de todo cuanto hayamos hecho y de todo aquello que deberíamos hacer y que no hicimos. Las leyes humanas aceptan el acortar la vida a un enfermo de la forma legal, cuando éste ya no tiene posibilidades aparentes de mejoría. Pero es solo Dios el único capacitado para que el enfermo finalice con su vida carnal. Perdonar, me han entrado tos. Sí. A través de los diferentes estudios nos dicen los espíritus que nosotros somos consciencia, un alma en proceso evolutivo. Nuestro espíritu es inmortal y sería así, por lo tanto, la suma de todas las vidas y lo que hayamos avanzado moralmente en ellas, lo que dará el resultado de cómo hemos ido creciendo
ya que en principio nacimos simples e ignorantes. Nuestro espíritu es inmortal, pero nuestra conciencia, si asumimos esas pruebas por las que deberemos de pasar, y dado que nuestro espíritu y periespíritu tienen unos lazos fluídicos llenos de vitalidad que pueden ser todavía fuertes, sobre todo cuando la muerte se produzca de forma accidental, cuando aún haya vitalidad en nuestro cuerpo carnal. Estos lazos que unen periespíritu y espíritu al cuerpo físico y material, dependiendo del vigor que le quede, le costaría más el desprendimiento carnal y fluídico. Cuando sucede la muerte de una forma natural, estos lazos, por el desgaste de la enfermedad o de la edad avanzada, estos lazos se van debilitando, cosa que no ocurre con el proceso de acortar la vida. Estos lazos, los hermanos espirituales encargados del proceso del desencarne, les es más trabajoso cortar, porque aún queda vitalidad material en el cuerpo vital. Lo que sí es cierto, que el enfermo no ganará nada en el suicidio asistido o en solicitar la eutanasia, porque luego, al llegar al plano espiritual, se encontrará con la realidad de sus actos, y si no es en él, porque han sido sus familiares los que la han solicitado, en este caso la responsabilidad recaerá sobre ellos, que le generarán al enfermo, por ejemplo, en la sedación activa, el que no pueda expresarse y se sienta prisionero dentro de su cuerpo físico. Los espíritus encargados de este proceso de desconexión de los lazos energéticos o vitales se encuentran en la labor de realizar dicho desprendimiento más laboriosamente, aunque por propios merecimientos del enfermo será socorrido con anterioridad, y si fueran los familiares los que la solicitaron, él no sufrirá tanto la perturbación y será esta más ligera. Tiene gran importancia superar el dolor de la enfermedad con aceptación. Todos somos seres espirituales en vías de avanzar y progresar a través de las diferentes pruebas, todas ellas generadas con aceptar y superar el dolor causado por la enfermedad terminal, pues esta es siempre una manera de avance y progreso moral. La enfermedad llega para reparar compromisos del ayer. A veces llegamos al nacer con unas cargas reencarnatorias muy importantes que en el transcurso de la vida no nos dio tiempo a reparar. La sedación superficial y la ortotanasia puede considerarse la más acertada hablando espíritamente y puede además considerarse como una terapia paliativa para paliar el dolor físico, sin intervenir en alargar o acortar la vida mecánicamente, dejando que la muerte llegue de manera natural. Pero en el uso de la sedación profunda, que puede solicitar fácilmente al médico, el paciente o el familiar, el cuerpo puede quedar profundamente dormido, sin dolores aparentes, pero el espíritu queda despierto, preso dentro de su cuerpo, pues siguen sus sentimientos despiertos. Podemos acortar la vida por la vía de la eutanasia o el suicidio asistido, y dado que hay conocimientos en los diferentes medios médicos y los estudios de la medicina, el espiritismo, a través de lo que nos han dicho los espíritus, a través de los diferentes medios de comunicación, la vida continúa y tiene su sentido. Tras la muerte del cuerpo físico, este queda aquí como un vestido viejo, que ya no puede usarse de nuevo, pues se descompone y quedan sus restos aquí en la materia. Pero el espíritu queda tras el desprendimiento carnal, sigue viviendo, comprendiendo que la vida continúa, que volveremos de nuevo a reencarnar las veces que necesitemos hasta llegar a la perfección moral. Traemos cada vez nuevas metas para lograr cada cosa en su momento más apropiado. Es por eso que no se le puede impedir al enfermo reparar en el último momento de la existencia carnal, reparar tras el sufrimiento de la enfermedad, todo aquello que tiene necesidad de superar,
pues con la sedación profunda está inmovilizado su cuerpo, no puede expresar sus sentimientos, se siente preso en el cuerpo, inmovilizado por la sedación, y dado que oye todo lo que le dicen y lo que ocurre a su alrededor, pero se encuentra imposibilitado para expresarse o accionar. La sedación profunda es para el enfermo el sentirse preso dentro de su propio cuerpo, que le impide despedirse de sus familiares, aunque sigue su experiencia espiritual. La sedación pasiva será quitarle con medicación el dolor, dejando al enfermo la posibilidad de expresarse, solucionar asuntos, despedirse de sus seres queridos. Esta sería la forma más natural para que el enfermo, que continúa su evolución, siga creciendo, dejando así que la muerte se produzca de forma natural. El dolor tiene un valor positivo para el enfermo, dado que nosotros evolucionamos por el amor o por el dolor. El amor tiene un efecto que nos obliga a aceptar las pruebas, porque si nos rebelamos contra ellas, entonces nos veremos obligados a superarlas tras el sufrimiento y el dolor. El dolor con aceptación nos puede ayudar con el aprendizaje para ser más serenos, tener más templanza y coraje, aprendiendo que el dolor es consecuencia de aquello que anteriormente hicimos mal, en esta existencia o en vidas anteriores. Si tenemos esa fe, no nos rebelaremos en las pruebas que nos vayan surgiendo, sino que por el contrario, sabremos de nuestra superación, nos fortaleceremos. El dolor nos puede elevar, ensalzándonos, haciéndonos más dignos. La enfermedad es una posibilidad que en el último momento nos brinda la vida para adelantar, superando grandes pruebas, principalmente en las enfermedades más graves, como puede ser el cáncer o las enfermedades degenerativas, en las que poco a poco vamos dejando de ser los dirigentes de nuestro cuerpo. En el Alzheimer, el enfermo pierde su identidad carnal, se desprende de ese modo de todo lo que fue su anterior existencia, incluido el llegar a desconocer a sus familiares más próximos, mientras que en su periespíritu y espíritu, el transcurrir de su vida dejó marcado en su periespíritu y espíritu toda la evolución vivida con anterioridad. Hay que valorar, por tanto, todo el aprendizaje que las diferentes enfermedades que contraigamos, ya que ellas llegarán a nosotros por propio merecimiento. Esto nunca será de forma a menos que hayamos descuidado de nuestro organismo, que será entonces la llegada de esa enfermedad un autosuicidio, principalmente en el tema de las adicciones o en los deportes de riesgo. Teniendo en cuenta que el cuerpo físico le da al espíritu la posibilidad de aprendizaje y evolución, es un préstamo que nos hace Dios para que lo valoremos en su justa medida, cuidándolo, alejando de él todas las formas de adicciones y en lo moral, que la mente esté en serenidad el mayor tiempo posible, dado que los malos hábitos, sean cuales sean, nos pueden enfermar. Deberemos autoanalizarnos para corregirnos con los cambios bruscos y las formas de pensar, dado que el pensamiento atrae desarreglos psíquicos y emocionales. Según el libro de los espíritus, en las preguntas 941 y 942, nos dice Kardec que el miedo a la muerte no es natural. Sin embargo, es real cuando no se tienen conocimientos de que la vida continúa tras la muerte del cuerpo físico. La fe en una vida espiritual le da a la persona una esperanza en la que tras la muerte le espera una vida mejor, si así por merecimiento lo ganó. Mientras que si se autoanaliza y sabe que hizo algo mal, es lógico que tenga miedo y mucho temor que ésta se produzca por el castigo que piensa que tendrá. Al igual que el que está muy apegado a la materia y no quiere abandonar los placeres que experimentaba en vida. Por el contrario, tendríamos que tener miedo si comprendemos que en esta existencia no obramos todo lo bien que deberíamos. Es por eso
que en los últimos momentos de nuestra existencia, al autoanalizarnos, nos quedemos más o menos satisfechos con nuestro actuar. Y de eso tenemos la certeza en el rictus del moribundo, a la hora del óbito, de la muerte. Yo, por mi experiencia sanitaria, después de haber trabajado 42 años en un hospital con pacientes terminales, he comprobado que aquellos enfermos que morían con un rictus de felicidad, al verlos sus familiares siempre dicen: mira, qué bonito está, parece que está dormido. Y casi siempre detrás comentan al verlo que fue en vida una persona muy buena, frente a aquellos que tienen un rictus de espanto en el rostro. Los familiares, al verlo, no solo no comentan o respiran aliviados ante la desencarnación producida. Por lo tanto, nos debe preocupar solo los resultados de cómo ha sido nuestra vida actual y cómo nos ha ido en ella. El miedo a la muerte no tiene razón de ser cuando tenemos la fe de que la vida continúa. La muerte es un proceso natural por el que todos pasaremos en su justo momento. La muerte ha sido siempre un tabú en nuestra religión, pero por el contrario, en otras, como por ejemplo en México, se celebra. El miedo a la muerte está causado principalmente por el miedo a lo desconocido, cuando hay además la falsa creencia de que todo termina tras ella. Es por eso que en el espiritismo, al aclararnos que el espíritu es inmortal, nos da la certeza de que la muerte existe solo en la parte material de nuestro cuerpo físico. De esto tenemos cada vez más revelaciones, sobre todo por la aportación que nos brindan esos pacientes, que tras sufrir una experiencia cercana a la muerte, regresaron de ella comentando sus vivencias. También a través de ellos tenemos la certeza de que cuando va llegando la hora del óbito, la muerte, miran, ven y hablan al vacío. Sabemos por ellos y por los espíritus que ven y hablan con sus familiares ya fallecidos. Casi siempre, después de producirse este hecho, les llega la desencarnación. Y esto, después de haber trabajado con ellos y oírles contarme sus experiencias, he llegado a la conclusión de que es real. ¿Qué consecuencia podemos tener ante el acortamiento de nuestro momento de morir a través de la eutanasia? Una oportunidad perdida en los últimos momentos de nuestra existencia. Y dado que la muerte sigue su curso, el enfermo no podrá exteriorizar sus sentimientos, ni despedirse de sus familiares como les gustaría. Para los hermanos espirituales encargados del proceso de desencarnación de los lazos espirituales y energéticos que unen nuestro cuerpo físico con el periespíritu y el espíritu, también les es más fácil ese trabajo de desconexión si los familiares, con su fuerte deseo de no dejarle morir, retrasan este proceso. Es por eso que a veces surge la mejoría momentánea del enfermo, para que los familiares le dejen tranquilos unos momentos, que los hermanos espirituales encargados del proceso de desconexión los puedan llevar a cabo. Por el contrario, en la eutanasia activa, el enfermo está ansioso, angustiado, sintiéndose a veces preso dentro de su propio cuerpo. Si es una voluntad del enfermo que ha requerido la interrupción de su vida, se encuentra ante la petición de su propio suicidio. Y después, al llegar al plano espiritual, con gran espanto, comprobará su equivocación y el error que ha cometido. La eutanasia voluntaria es un acto para con la familia, ya que son a veces ellos o el propio enfermo los que la solicitan, ya que el enfermo interiormente sigue sufriendo. La eutanasia, mal llamada buena muerte, es en realidad un suicidio asistido para el enfermo, con el fin de abreviarle y evitarle los dolores infructuosos. De esta manera se evitará el dolor físico, pero no influye en los sentimientos ni en los dolores morales que el enfermo sigue sintiendo. Las leyes humanas permiten la eutanasia del paciente terminal, pero tiene establecido para su realización
unos estrictos protocolos de actuación ante la ley y el enfermo. La eutanasia hoy en día está legalizada en 7 países, aunque en España no es tan fácil recibirla, pues existe para ello un estricto protocolo, mediante el cual el enfermo tiene que solicitarla al médico que le atiende durante su ingreso hospitalario y éste, a su vez, tiene que pasar la petición del enfermo, junto con su correspondiente informe clínico, al médico que corresponde y pertenece al comité ético del hospital en el que este enfermo está ingresado. Este médico del comité, junto con un juez, le visitarán y valorarán de nuevo, y el enfermo, ante ellos, tendrá que solicitar de nuevo su voluntad de recibir la eutanasia. Ellos, este médico y el juez, valorarán a su vez si es factible su realización. Después de estos, mandan su valoración al comité del centro gubernamental de la autonomía que corresponda, donde existe un grupo multidisciplinar y de ética, formado por médicos, sanitarios, psiquiatra, psicólogo, jueces, ciudadanos y un sacerdote. Este comité dictamina si le dan o no el visto bueno. En caso de que este veredicto sea negativo, es el propio enfermo el que, presentando nuevas pruebas, puede solicitarlo de nuevo y vuelven a hacer toda la valoración. En todos estos procesos, el enfermo es el que puede intervenir con su propia decisión y si no puede hablar, los familiares pueden presentar el testamento vital que él anteriormente dejó hecho. En Suiza, por ejemplo, después de la petición del enfermo, el médico que le atiende en su ingreso hospitalario, junto con la historia clínica, valorará si realmente el enfermo tiene alguna posibilidad de curación. Después de esta exhaustiva valoración, si es procedente, ayudan al enfermo en su realización, siempre que el enfermo por sí mismo se pueda tomar él solo el medicamento, para que así no sea un crimen. Esto, por supuesto, tiene un coste económico,